De eso habla el psicoanálisis. Entonces, habla de algo que se llama actos fallidos. Y entonces, a través de la psicoterapia, de repente llega la imagen de qué fue lo que sucedió en tu niñez. Y entonces, a raíz de esta situación, pues vas modificando la conducta cuando vas hablando con tu terapeuta y entonces te das cuenta que algo sucedió en alguna etapa de tu vida y entonces, bueno, lo modificas y lo trabajas. Entonces, esa es la manera de trabajar con el psicoanálisis. ¿Alguien ha asistido a terapia y ha estado con algún psicoanalista? Sí, yo tomo terapia psicoanalítica. Ok. Y bueno, retomas mucho de tu pasado, ¿verdad? Sí. De hecho, es como ir encontrando con los eventos del presente y con las cosas que tienes, la parte de tu pasado, o más bien ver cómo se fue creando, ¿no? En el pasado. Exacto. Todo lo que haces ahorita, ¿no? Entonces sí, el inconsciente es súper importante. De hecho, de las partes más interesantes para mí en terapia es justo cuando existen los sueños y todo esto. Exacto. Entonces, ahí también podemos agarrarnos para el inconsciente. Exacto. Entonces, tú te das cuenta que hay algo que ocasionó alguna situación de vida, alguna historia de vida que te tiene bloqueada en el presente y que no te permite avanzar en este presente, ¿no? Y entonces, pero tienes que investigar qué es lo que te está provocando el que tú no puedas avanzar en el presente y bueno, trabajarlo, ¿no? Pero lo tienes que trabajar ¿cómo? Averiguando primero cuál fue el suceso de tu vida que, que quedó ahí. En esta parte, por ejemplo, yo utilizo mucho la hipnosis, ¿no? Porque es la única manera, una vez que te das cuenta, de sacar del inconsciente esta parte que tienes atorada y que conscientemente te puedes llevar como muchísimos años para poder solucionar esta situación. Pero y es mucho más rápido porque le das la orden al cerebro de que tiene que modificar esa acción, ¿no? Entonces, ¿alguien alguna vez ha trabajado hipnosis en su vida? ¿A alguien le han hecho hipnosis en su vida? No. Yo, maestra. Pero yo quiero. Gris, a ver. Yo llevé de hecho una materia de hipnosis. Ajá. Para cuando el enfermo es terminal. Ajá. De hecho, ni se llamaba como tal hipnosis, era como aliviar el dolor, algo así, mediante la hipnosis. ¿Perdón? ¿Ericksoniana? Ajá, sí, de hecho fue ericksoniana. Y pero realmente a mí no me gustó y de hecho no me gusta trabajar con las personas que atiendo porque siento que obviamente en una materia no pude adquirir tanto conocimiento. Ajá. Pero sí me sé algunas técnicas sobre todo para quitar dolor de cabeza, alguna molestia en el cuerpo. Sí me las sé y sí las he practicado con algunos miembros de mi familia, pero hasta ahí. No me atrevo como que ya a dar una consulta total así como de hipnosis, pero sí la llevé precisamente para el enfermo terminal. Perfecto. Sí es importante saber trabajar la hipnosis porque hay algo que se dice que te puedes quedar en el viaje, ¿no? O sea, te quedas en alguna situación si es que el terapeuta no tiene como esta experiencia para poder sacarlo del trance, porque hay muchas personas que se quedan dentro del trance y entonces puedes dejarlos abiertos, ¿no? Y ellos empiezan
a recordar cosas del pasado y entonces empiezan a vivir en el pasado y no en el presente. Entonces, cuando nosotros ya casi al concluir la licenciatura veamos hipnosis, pues es una parte muy padre porque efectivamente es un excelente recurso. Es un excelente recurso para, pues para la terapia, pero sí tenemos que estar, saber qué es lo que vamos a trabajar, ¿no? Que eso es una parte muy importante. Bueno, en ese caso estamos hablando de hipnosis. Ahora vamos a hablar de conductismo. Hay dos terapias en conductismo. La primera, que es el conductismo puro, que dice que no le explicas para qué tiene que modificar la conducta, solamente le das la estructura para modificarla y la persona tiene que hacer un acto repetitivo por más de 21 días para modificar la conducta, pero es como una situación más bien social en donde necesitas que se modifique la conducta, pero no te das cuenta el para qué tienes que modificarla, no le das significante, sino solamente se modifica la conducta. Entonces, el conductismo propio o puro es utilizado en los niños, por ejemplo, recién nacidos, ¿no? Te vas a poner el vestido azul. Y entonces el niño dice, bueno, o la niña dice, ¿por qué me voy a poner un vestido azul? Pues porque lo mando yo, ¿no? Pero no tiene idea por qué se va a poner vestido azul. A lo mejor se tiene que poner vestido azul porque van a ir a una reunión, porque es cómodo, porque va a haber sol, pero no le explicas el para qué. Solamente tiene que hacer un acto repetitivo de la conducta. Te tienes que lavar los dientes. ¿Por qué? Pues porque al levantarte lo primero que tienes que hacer es ir a hacer pipí y lavarte los dientes, pero no le explicas qué es, porque tiene caries, porque es para que se sientan limpios. O sea, solamente es un acto repetitivo. Ese es el conductismo puro. Cuando manejas la terapia cognitivo-conductual, cuando manejas la terapia cognitivo-conductual, ahí sí le das un significante. En este hacer le tienes que dar un significante y tienes que saber para qué estás modificando esta conducta, que yo creo que es una de las corrientes que se pueden aprovechar mucho más en terapia, ¿no? Tengo que modificar la conducta. ¿Para qué tengo que modificar la conducta? Entonces tú le encuentras el para qué tienes que hacer cambios en tu vida y por lo tanto vas a modificar la conducta. Por ejemplo, me está subiendo los triglicéridos, el colesterol, tengo la glucosa alta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A lo mejor mejorar mi alimentación, estructurar mis horarios de sueño, tomarme algún medicamento. Si fuera conductismo puro, solamente le dirías, tomas este medicamento y vas a consumir esta dieta. En cognitivo-conductual, tú le haces saber al paciente que si quiere vivir más tiempo, que si quiere estar sano, que si no quiere que la glucosa esté en el techo y que no quieres que le corten las piernas o no quieres que se quede sin vista, tiene que cambiar la alimentación y tiene que, perdón, tiene que cambiar su alimentación, tiene que cambiar algunos estilos de vida, ¿no? Pero le tienes que dar un significante. Entonces, una vez que le das el significante, lo que hacen es modificar la conducta, pero porque ya tienen un para qué modificarla. ¿Estamos correctos? Entonces, creo que algunas técnicas terapéuticas, la cognitivo-conductual, a mi juicio, es una de las más completas, ¿no? Es como, hay un libro que se llama, creo que Tendiendo tu cama, se llama. ¿Lo han escuchado? Y entonces dice que nosotros tenemos un hábito para que se vea bonito de tender la cama. Pero realmente, ¿cuál es el significado de tender una cama?
¿Ustedes qué creen? ¿Cuál sería el significado de tender la cama diaria? Pues yo siento que empezar el día en orden, se puede decir. Claro, Pues sí, yo creo que como es el inicio del día, pues te paras, como se dice, se vas, cepillas los dientes, todo, y tiendes tu cama para ujú, empezar a hacer todo desde el día en orden, ¿se puede decir? claro. A nivel cognitivo, eso está perfecto, pero a nivel cognitivo, ¿qué creen que pasa con el cerebro al tender la cama? Y eso es lo primero que haces. Como que lo programas para iniciar ya tus actividades, ¿no? O sea, porque la cama pues entra como en tu espacio personal Ajá, y o sea, es como una preparación para indicarle que, pues que ya, ¿no? Que ya se tiene que activar, que ya, eso es como iniciando una actividad para posterior, comenzar el día, ¿no? exacto. Fíjense el significado que tiene tender la cama en la mañana. O sea, el significado es, voy a comenzar el día, ¿no? Me estoy estructurando porque le estoy dando la orden a mi cerebro de que la cama es un simbolismo para poder comenzar estructurada. Y entonces es orden, limpieza, organización, planeación, ejecución. Y entonces a raíz de ahí lo que se hace es producir una serie de sustancias químicas, que es la dopamina y la noradrenalina, para que tu cerebro pueda estructurarse y puedas tener una ejecución de actividades correctas durante el día. Entonces, si tú no te has programado para hacer una ejecución una tras otra, tras otra, tras otra, en ese momento el cerebro se estructura perfectamente y lo que hace es plan A, me tengo que levantar, plan B, me tengo que tender la cama, plan C, me tengo que bañar, plan 4, me tengo que cambiar, plan 5, tengo que salir corriendo a trabajar. Plan 6, tengo que hacer esto, esto y esto y esto en el trabajo. Plan 7, tengo que regresar a acomodar, ejecutar mis pendientes. Eso lo hace el cerebro de manera estructurada cuando tú tienes un hábito por la mañana y este hábito es arreglar, modificar, limpiar y ejecutar con estructura. Eso hace, es que lo primero que hagas después de ir a hacer pipí es tender tu cama. Imagínense lo que hace esta estructura en el cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cognitivo-conductual. O sea, cognitivo-conductual es que a través de una conducta repetitiva, tú puedas modificar una conducta a través del pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Ya saben que yo soy la preguntona. Sí, está bien. Ok. ¿Quién Maestra, mande? y fíjese que a mí me sucedió al revés de lo que está diciendo. Mi Ajá. terapeuta precisamente me dio la instrucción de que por un mes no tendiera mi cama. Lo que pasa es que conmigo está trabajando como tengo rasgos obsesivos compulsivos, Ajá. entonces yo a veces exento hasta ir al baño y me paro y tiendo la cama, ¿no? ¿A poco? O siento que algo me, Claro, pero eso está que sintomatológico. algo me falta. Ajá. Siento que algo me falta si no la atiendo. Ajá. Entonces, él me hizo esta actividad, pero al revés, ¿no? Y ya conté mi experiencia por escrito por día, ¿no? Cómo me sentía. Entonces, sí fui modificando la conducta a modo de que ahora, pues, dejo la cama y ya después, sí la atiendo, o sea, sí la atiendo, ya tengo esa programación, pero no es como ya al levantarme, ¿no? Ya casi quito a mi marido y digo, espérame, porque voy a atender la Quítate, cama. ¿no? Hace para allá. Ajá. O sea, quítate porque ya voy a atender la cama. Entonces ahora ya no, ya sí, como que esta fue como que me desconstruí para volverme a construir, ¿no? Qué bueno. Porque se hizo este cambio, pero por esta situación, ¿no? Porque esa obsesión
era de ya hacerlo, ya. Entonces sí fue como que al revés. Por eso me acordé ahorita de la tender la cama. Claro, claro. Sí, bueno, pero es que tu caso era completamente diferente porque tú manejas un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, de alguna manera tenían que quitarte esa situación y era pues a lo mejor poniéndote una tarea diferente, ¿no? Sí, de hecho. Sí. Y así muchas, me ponen muchas actividades precisamente porque no nada más me enfoco a la cama, ¿verdad? Hay muchas cosas todavía. ¿Qué corriente tiene tu psicólogo? Es cognitivo-conductual. Pues está muy padre. A mí me gusta. Bueno, yo soy humanista, yo soy gestal, pero sí, o sea, sí me identifico con la cognitivo-conductual, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, ¿quién más tiende su cama? ¿Y cómo se siente cuando tienden su cama al principio? Yo tengo Nadie. una pregunta, por decir, en ese aspecto, ¿tiene que ser forzosamente la cama? Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Pero tú tienes que tomar una muletilla todos los días al iniciar el día que te diga que ya estás en plena ejecución. Sí, por decir en mi caso que yo trabajo en las noches. Yo al momento de salir del trabajo lo que hago es 1 hora de caminata, después llego y hago 1 hora de ejercicio, después de ahí ya lo normal, ¿no? Me lavo los dientes, bla, y ya después de ahí ya me voy a la brigada. Pero, no sé, para mí sería como que el hacer el ejercicio todas las mañanas. Pues mira, por ejemplo, eso seguramente te activa, ¿no? Eso seguramente te activa, te hace sentir el día. Por ahí hay unos pollitos. Sí, si no hago el ejercicio, como que no me siento completo, como que no empiezo mi día. Ajá. Eso es cognitivo conductual. Chicos, sus micrófonos. Eso es cognitivo conductual, exactamente. El poder comenzar el día. El poder comenzar el día con una actividad que te haga recordar que ya estás despierto. Ok. Eso es cognitivo conductual. Y bueno, parte del humanismo, hay una terapia que se llama exactamente humanismo, y hay otra corriente que se llama gestal. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es humanismo? O sea, ¿de dónde, a qué le suena la palabra humanismo? A humano. ¿Mande? Al ser humano. Al ser humano. Pues yo siento que encierra valores, como en ese aspecto de cuidar, valorar, respetar a las demás personas, los valores que enseñan desde pequeños. O sea, para mí encierra esas partes. Ajá. O así suena. No, pues está bien. ¿Racionalismo? Ajá. ¿Qué es racional? Pues algo justo, algo concreto, algo real. A ver, efectivamente todos tienen razón, pero a ver, vamos a checar. Humanismo viene, como dice Irene, del ser humano, pero el ser humano está hecho a través de ¿qué? De emociones y sentimientos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Aparte de esta parte física, pero acuérdense que estamos viendo psicología, ¿no? Entonces, humanismo viene precisamente de esta parte del ser humano, que es el sentir, y cuando nosotros tenemos una emoción y un sentimiento,
entonces regimos una conducta o un estado psicológico de vida. ¿Qué es primero, chicos? Eso ya lo vi en las clases, en las clases que han tenido conmigo. ¿Qué es primero? ¿La emoción o el sentimiento? La emoción. La emoción. La emoción. Perfecto. Porque la emoción es innata, ¿estamos de acuerdo? Sí. Es algo con lo que todos nacemos. O sea, cuando nosotros nacemos con emociones. El bebé puede tener una hora de nacido y estar enojado porque tiene hambre. Y entonces su enojo lo hace implícito a través de ¿qué? Un bebé recién nacido. El Llorar. llanto. Del llanto, porque está enojado, ¿no? Entonces, está enojado y te hace sentir que, que está molesto a través del llanto y no puede parar de llorar, ¿no? Si cuando un perro, por ejemplo, que no es humano, se va el dueño o muere el dueño, ¿qué pasa con estos animalitos, los perritos o los gatitos? Se entristecen, ¿no? Y digamos, a veces se quedan quietos en un lugar o en el lugar que acostumbraba a estar con su dueño, cositas así. Ese es el ejemplo de nacer con emociones. Todos nacemos con alegría, todos nacemos con enojo, todos nacemos con frustración, todos nacemos con envidia. ¿Sí sabían que la envidia es una de las primeras emociones? ¿O no? No, no. No. Claro, es una de las primeras emociones. Dice que el bebé nace con envidia porque la mamá le puede dar de comer y él tiene que pedir la comida a través del llanto. Entonces dice que una de las primeras emociones que sentimos como seres humanos es precisamente la envidia hacia la madre, ¿no? Aunque obviamente estás muy pequeño y no le puedes dar significado, pero pues sí, decía Freud que todos nacemos envidiosos, ¿no? Entonces cuando te dicen, ay, es que cómo te envidio, pero es envidia de la buena, claro que no hay envidia de la buena, porque tú naces envidioso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y con el Sí. tiempo, Sí. se va quitando la envidia cuando nacemos. Nunca, o sea, la vas modificando, ¿no? Ok. Vas O a veces le modificando, ponen otro nombre ahí. vas modificando la envidia, pero pues realmente toda la vida es envidia. O sea, un padre puede tenerle envidia a un hijo. Sí. No, sí. He Sí, visto casos que sí. Bueno, sí, ya grandes. A ver, porque ¿a qué le ahora llamamos tiene el envidia? amor de su madre. Yo creo que desde ahí tenemos que saber a qué le llamamos envidia. Pues querer tener lo que el otro Otros no tienen. tiene o querer ser como ellos. Pues que a lo mejor es querer ser como ellos, eso es correcto, pero no significa que la envidia sea destructiva. O sea, tú puedes envidiar a alguien y amarlo. ¿Eh? Es Claro. como querer modificar y ser como ellos, es como querer tener algo que ellos tienen y que a lo mejor tú tienes, que no es que carezcas de ellos, sino que tienes que trabajar para lograr ser como ellos. Yo creo que es ahí cuando la gente dice que es envidia de la buena, porque se lo dices a alguien que envidias cuando amas, ¿no? Claro, o sea, la envidia es querer tener lo que tiene el otro. Por eso les decía yo, el bebé nace con envidia. ¿Por qué nace con envidia? Porque la mamá tiene el recurso de la comida y yo no tengo el recurso de la comida, ¿no? Por eso tengo que llorar para poder adquirir ese recurso. Ok. Ajá. Y eso es envidia.
¿Ustedes alguna vez han Ok. sentido envidia? Sí, Yo creo que todos, Sí. porque nacemos con envidia. Todos somos Pues desde envidiosos, niños, ¿no? desde recién nacidos, o sea, nacemos con eso. Entonces, oigan chicos, ¿se ve que estoy compartiendo pantalla o no? Sí. Sí, sí. La de la gestal, ¿verdad? la de güey, la Ujú. de workmate. Perfecto. Entonces, todos nacemos con envidia, ¿estamos de acuerdo? Y eso es parte del humanismo. O sea, nosotros a través del humanismo nos vamos a dar cuenta que tenemos polaridades. Y estas polaridades nos hacen no buenos buenos ni malos malos, nos hacen una persona intermedia. Y para poder ser funcionales, lo que requerimos es conocer de dónde tenemos procedencia y también lo que nos permite saber es en dónde tenemos algún bloqueo de la vida, así como el psicoanálisis, nada más que el psicoanálisis dice que está en el inconsciente y la Gestalt nos habla de que no todo está en el inconsciente, que también está en el consciente y que sí sabemos de dónde nace y sí sabemos qué es lo que nos está sucediendo, solamente que todavía no nos hemos podido detener a averiguar qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. Entonces, vamos a empezar con lo que es psicología gestal. Muchas personas creen que psicología gestal solamente es unir puntos y bueno, hacer o a completar alguna figura. No, la terapia gestal, además de hablar de la percepción, también nos está hablando de un estilo de vida diferente. Y a mí me encanta trabajar la psicología gestal, porque la psicología gestal hace un diagnóstico que es maravilloso y entonces te dice exactamente a través de un test que se los voy a compartir el día de hoy para que empecemos a trabajarlo, y es hacer un diagnóstico y ustedes se van a dar cuenta cómo o en qué parte sus pacientes están bloqueados. Y a raíz de estos bloqueos poder trabajar como esta parte en donde van a hacer que ellos sean funcionales a través de la terapia. Pero la belleza de la terapia gestal es que tú trabajas obviamente a través del habla y de la escucha, pero utilizas muchas herramientas para poder trabajar con ellos y esto es a través de muchas técnicas que pareciera que el paciente viene como a jugar, pero no, o sea, realmente lo que haces es que entras al inconsciente del paciente a través de técnicas que parecieran dinámicas con él. Y este es el caso de la silla vacía, de los 7 sombreros de Guess. Hay algo que se llama ponte en mi lugar. Está muy padre, o sea, realmente la terapia gestal nunca te aburres con el paciente. Hay una técnica que se llama técnica del espejo, que es para autoestima, y todas estas técnicas las vamos a ir viendo para que ya puedan empezar a trabajar con el paciente. ¿Les parece bien? Sí. 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 Sí, está muy padre. O sea, ya vamos a entrar ya de forma pues a lo que es dar terapia. ¿Les parece? A técnicas terapéuticas. Bueno, entonces dice, un poquito de historia, nos vamos a un poquito de historia. Dice, la psicología de la Gestalt es una corriente de la psicología moderna.
surgida en Alemania a principios del siglo XX, en 1912. Entonces, si se dan cuenta, es una corriente psicológica que nace precisamente en Alemania y empieza a tener auge después de darse cuenta que el conductismo modifica la conducta, pero y le da significado, pero que un acto repetitivo en muchas ocasiones es severamente cansado. Entonces, lo que ellos investigan es dónde está el bloqueo y a través de dinámicas lo que hacen es entrar al inconsciente y modificarlo porque el paciente se da cuenta de cuál es la problemática. Entonces lo hace consciente. En terapia, dicen que la terapia precisamente funciona porque tú puedes saber qué es lo que tienes y lo plasmas a través de pensamientos, pero no modificas la conducta hasta que lo escuchas. Entonces, la belleza de la terapia es poder hablarlo y además de que haces esta catarsis al hablar, lo que sucede es que lo escuchas. Esa es la belleza de la terapia. Cuando tú escuchas lo que estás diciendo, entonces lo estás racionalizando y es cuando se modifica la conducta porque es cuando te das cuenta qué es lo que está sucediendo contigo. Ajá. Entonces, la belleza de la terapia y por qué la terapia realmente funciona, pues es porque haces explícito tu sentimiento y tu emoción. Por eso les decía yo que ¿qué es primero? Es la emoción, naces con la emoción y cuando esta emoción tiene un tiempo de mucha duración y esto es como permanente, entonces se vuelve sentimiento. Y el sentimiento es muchísimo más complicado modificar porque ya es algo permanente en tu personalidad. Uh-huh. Pero nace a través de una emoción. ¿Han escuchado a personas que dicen, es que yo tengo ahí un sentimiento con fulanito? Y entonces tú dices, ¿cómo que tienes un sentimiento? Sí, como que siento algo, como que lo veo, como que estoy enojado, o fíjate que estoy muy sentido con fulanito y tengo ahí el sentimiento guardado. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo estuvieron manejando o expresando la emoción y entonces ahora se volvió algo permanente y es muy difícil de modificar, solamente lo modificas a través de la psicoterapia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Solo lo modificas a partir de qué, doctora? De tomar terapia, porque cuando tú Okay. tomas terapia, pues lo hablas, ¿no? A ver, ¿creen que tiene la misma funcionalidad el darle terapia a un sordomudo que a alguien que sí nos va a expresar su emoción a través del habla? Chicos, Pues no, yo creo que no, porque no, pues no nos podría expresar, o sea, sí podría, ¿no? Pero tendríamos que, pues, utilizar otros métodos, ¿no? No a partir del habla. claro, o sea, ellos no van a poder hablar, pero ¿creen que tendría el mismo resultado? Sí, Sí, yo también pienso que sí, porque el subconsciente no lo modificas. Uh-huh. es correcto. Y aparte estamos hablando de que es un sentimiento, digo, una emoción. Estamos partiendo de la emoción. Ajá. Pues, ¿qué creen? Que efectivamente sí se modifica, pero tarda mucho más tiempo. Porque cuando no lo haces implícito, creo que se quitó la pantalla, ¿verdad? ¿O sí la están viendo todavía? Sí. Sí se quitó. No, se quitó la pantalla. Sí se quitó, ¿verdad? Sí. Porque cuando
tú no lo escuchas, entonces sí hay una modificación. No hay una modificación tan rápida como cuando tu cerebro está escuchando a través del habla. Entonces, sí es una ventaja aquellos que podemos hablar durante la terapia. ¿Sí? Sí, partiendo de que la terapia es verbalizarlo y a partir de eso hacerlo consciente, ¿no? Exacto, exacto. O sea, solo tarda un poco más. Pues es complicado, o sea, se modifica la conducta, pero tarda mucho tiempo porque o sea, lo platica, hace catarsis, hace que te sientas mucho mejor, que el paciente se sienta bien, pero para modificar la conducta casi siempre tienes que escucharlo para poderlo hacer consciente. Esa es la belleza de hablar en la terapia. Una pregunta. Mande. Y entonces el subconsciente sí se ¿El inconsciente se modifica? ¿Me preguntabas? sí se modifica, sí se puede modificar el subconsciente. Sí. Ah, claro, claro. Y eso es la terapia psicológica. Es modificar el inconsciente. Por ejemplo, el sobrepeso. Y aquí tenemos a dos especialistas en tanatología, Gris y Carmen, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay una obesidad comórbida? O sea, puede ser un problema de tiroides, también puede ser un problema de alimentación, pero cuando no es una situación física, sino es una situación emocional, lo que se dice es que te estás cubriendo para no ser vista. Y entonces muchos, yo creo que un 70% de las personas que fueron tocadas en la niñez o violentadas sexual o físicamente, muchas tienen obesidad comórbida precisamente para no ser vistas, porque fue tan traumante el hecho que, que entonces empiezas a engordar y no te das cuenta porque no sabes por qué estás engordando, pero la realidad es que para no ser violentada, lo que haces es no ser vista a través del sobrepeso y de la grasa. Y muchas que son delgadas no se atreven a ponerse ropa muy entallada, aunque tengan una bella figura, siempre andan sueltitas, justamente para no mostrar su figura, porque si muestran su figura, sienten que entonces están como provocando el que el otro se sienta con derechos a lastimarte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces consciente? O sea, una vez que lo hablas, y entonces el terapeuta le dice, a ver, ¿y qué es lo que quieres esconder a través de la grasa o a través de tu tamaño corporal? Y entonces empiezas a indagar a través del test que vamos a hacer, y entonces empiezas a verificar que hay un bloqueo en donde a lo mejor hay palabras como no eres merecedor. Y entonces tú le preguntas, ¿por qué no eres merecedor? O sea, ¿quién te dijo durante la niñez que no eres merecedor a ser feliz? Y entonces lo que te dicen es, pues me lo dijo fulanito, sutanito, es que fui tocada. Y entonces tenemos que tener ahí como algunos puntos en la escucha en donde te des cuenta qué es lo que está sucediendo con el sobrepeso. Entonces, muchos de los pacientes que son bariátricos y que acuden a terapia precisamente para poder trabajar a través de la hipnosis, bajar de peso, es precisamente pues porque hay algo en la infancia o durante la adolescencia que quieren ocultar.
Ujú. Pero ¿cómo se hace esto? Pues a través de hacerlo implícito, a través del habla. Esa es la belleza real de la terapia. Poder escuchar lo que el otro habla y ser empático con lo que estás escuchando. Entonces, durante la terapia, lo que se dice es que, ¿qué es lo primero que le dices al paciente cuando lo recibes en la primera consulta? ¿Cuál es la presentación, además de decir tu nombre, tus credenciales y darles la bienvenida? Cuando tú les dices en qué va a consistir la terapia, ¿cuál es lo que recitas o lo que señalas para poder anclar y tomar y poder hacer ahí un buen abordaje psicoterapéutico a través de la confianza? ¿Qué es lo que tendrían que decir? Yo me imagino, no sé, me imagino que tendrías que decirle como que en ese lugar él es aceptado, o sea, que no se le va a juzgar por lo que, Bien, pues por lo que se hable, que se trabaje. exacto. Entonces, lo que haces cuando llega el paciente es decirle, bueno, este es tu espacio, estás en un ambiente seguro, en donde absolutamente nadie te va a hacer daño, en donde todo lo que hables es completamente confidencial y sobre todo que no te sientas juzgado, porque yo no te voy a decir si estás bien o mal, porque esa no es mi función. Quien determina si es correcto o incorrecto lo que está haciendo, eres tú. Yo solamente estoy una guía que voy contigo dentro de este camino y te voy acompañando para que tú tomes tus propias decisiones, ¿no? Y efectivamente, el psicólogo solamente es un acompañante para poder empezar a abrir caminos para que el paciente pueda determinar qué es lo que quiere en su vida. Pero de ninguna manera el terapeuta le va a decir qué hacer, el paciente no va a que le des un consejo, no va a que le resuelvas la vida, sino va a que ilumines el pensamiento y para que él pueda tomar sus propias decisiones y tú vas a un lado ayudándole a abrir el camino para que él se dé cuenta de qué es lo que requiere y necesita. Algo que no puede ser el terapeuta jamás es decirle que está equivocado y que lo que está haciendo es incorrecto. Y decirle, yo lo haría de esta manera, no, porque entonces es una proyección de lo que tú quieres. Y tu vida es completamente diferente a la de tu paciente. Y tu vida es una historia de vida completamente diferente a la que él pudo haber vivido durante su niñez, durante su adolescencia. Y quién dice que tú no te estás equivocando. Entonces, de ninguna manera y bajo ningún concepto, tú puedes decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer con su vida. Simplemente eres un acompañante que tiene que ir abriendo la luz para que ellos vayan modificando o vayan tomando sus propias decisiones. ¿Estamos correctos? ¿Sí o no, chicos? Sí, sí, correcto. ¿O voy Sí, sola? No, sí, está bien. no, va muy bien. Entonces, ¿cuál sería? Que yo creo que desde ahí, aparte de ver la historia, tendríamos que partir. ¿Cuál sería el recibimiento del paciente dentro del consultorio? A ver, alguien que quiera compartir qué exactamente le diría al paciente cuando lo recibe. Aquí ya tenemos dos personas que dan terapia, que son tanatólogas, pero a ver, de los demás, ¿qué le dirían al paciente para poder crear esta parte de empatía y poder hacer sentir bien al paciente dentro de nuestro consultorio? Yo considero que, digamos, en un ejemplo, si en el consultorio pues hay sillas y un sillón,
pues como para que él empezara con la confianza y a sentirse cómodo del espacio en donde está. Digamos que no sea como algo hermético de sentarse luego enfrente del escritorio o algo así, sino sentarse en donde él se sienta más cómodo, se puede decir si es un niño, si es un joven. Ujú. Yo considero esa parte y digamos no ser tan, no llegar como tan cuadrados y decirle, bueno, ¿por qué vienes? ¿No? Claro. Decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué te trajo tu mamá? O sea, no, sino decir cómo estás, cómo te llamas y empezar una plática pues natural, se puede decir, ¿no? Sí, Y empezar, digamos, como por lo que le gusta, ¿no? Ya en la Darle plática, confianza. digamos, sale que le gusta el fútbol, ¿no? ajá, Entonces empiezas por el fútbol y todo eso y digamos ahí él va a decir un ejemplo, que estos últimos días en los partidos pues no ha jugado como antes. Le ujú, pregunta uno por qué, ya empieza a decir por problemas en su casa o diferentes cosas, pero ya de él va saliendo la plática o de ahí ajá. va Pero saliendo la la consulta, bienvenida, el saludo, ¿cuál pero sería? lógicamente él ya... Esa es mmm, parte de la empatía. Pero ¿cuál sería la bienvenida al paciente? ¿Qué es lo que les acabo de digamos, decir? hola Miguel, Ajá. pasa el siguiente tema. Lo primero que tienen que hacer es presentarse con Y tu no, paciente. pues no. O sea, ¿quién está frente a ti? Ajá, sí, Eso es lo primero que tienen que hacer, o sea, sí, presentarse sí, con sí. el paciente y decirle, hola Miguel, me llamo Selene, soy tu terapeuta, bienvenido y bueno, espero que sea de tu agrado. Y después todo lo que les acabo de decir. Este es tu espacio, estás en un lugar seguro, en donde nadie te juzga. No sé si sea bueno o malo lo que vayas a hablar, porque yo no tengo la injerencia de decir si es correcto o incorrecto. Solamente soy un acompañante en este camino. Eso es importantísimo que se lo diga. Y sobre todo que hagan hincapié en esta parte del proceso es confidencial. Lo que tú me digas se va a quedar aquí. No tengo por qué decir. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, claro. Sí. Sí, Por ahí tenemos que empezar. Esa sería como el número 1. ¿Sí? Y ya Claro, y Como después para, ya ajá. hacemos la empatía, ya platicamos Claro. de lo que quieran, pero lo primero es darle seguridad al paciente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Darle seguridad y que sepa que está en un ambiente que está confortable. Perdón, es una compañera de ustedes. Bueno, hola, hola hermosa, ¿no estás en clase? O- ok, déjame checar, un segundito, por favor. Sí, perdón, ¿eh? Entonces, ¿estamos de acuerdo o no? Maestra, ¿puedo hacer otro comentario? Sí, por favor. Este, también, por ejemplo, las palabras, es bien importante lo que vamos a expresar con relación al saludo. ¿Cómo estás? Vamos a tratar como que de omitirlo, porque de cierta manera una persona que está buscando ayuda es porque Claro, tiene una situación de problema, ¿no? Podríamos cambiarlo como por hola, adelante, ¿qué tal? Buen día. Y estas palabras de échale ganas y por así claro. corresponde, totalmente quedan eliminadas, ¿no? Porque para empezar tendríamos que tener un manual para explicar cómo se le hace para echarle ganas, ¿no? Y sobre todo cuando el paciente va totalmente dolido, ¿no? O sea, te contesta, ¿no? Usted dígame cómo le hago, ¿no? Esta parte de la observación es bien importante y la escucha activa, ¿no? Porque
tenemos que mirarlos desde que ellos entran, porque desde ahí ellos ya nos están diciendo algo. Claro. ¿No? Mirarlos a los ojos. Luego es muy frecuente, ¿no?, que el terapeuta le está haciendo está cuestionando, está preguntando y está agachado anotando, ¿no? Ese tipo de situaciones hay que tratar un poquito de omitirlas porque hay que estar al pendiente de lo que te está diciendo y sobre todo validar la información que te está diciendo, ¿no? Eso es como que el parteaguas en esta parte, ¿no? Todo lo que me está diciendo yo lo voy a estar validando, ¿no? Darle la importancia como tal, como ser humano, como persona que está dolida o que trae alguna situación de problema. Uh-huh. Entonces, sí, hacerlo sentir cómodo. Ajá. El terapeuta tiene muchísimas herramientas a su alrededor para poder hacer sentir cómodo al paciente, al usuario que está llegando a pedir o a solicitar la ayuda, ¿no? Y sí, algo bien importante esto de previo a que inicie el proceso es generar ese clima de confianza, ¿no? Así como yo, por ejemplo, suelo preguntarles su nombre y siempre les digo, ¿y cómo te gusta que te diga, no? Porque, por ejemplo, a mí no me gusta que me llames maestra o doctora, porque luego me dicen doctor. No, a mí me puedes llamar como Gris, Grace, ¿no? Así, no te preocupes, esto y esto otro, o sea, como generando esa confianza. Y ya ellos me dicen, no, pues me llamo Eduardo, dime Lalo, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y entonces ya se va dando esa interacción entre el terapeuta y el paciente. Es algo que yo, pues así lo manejo, me ha sido funcional y pues bueno, son así como unos tips para los futuros psicólogos que vamos a hacer. Claro. No sé si pude apoyar en algo con esto. Oh, sí, mucho. Mira, algo que acabas de decir que es importantísimo para esta situación es el lenguaje corporal. La verdad es que el admitir al paciente, el aceptarlo, es importantísimo. O sea, el lenguaje corporal como el hablado, el oral es básico, obviamente, pero el lenguaje corporal es importantísimo. O sea, hay posiciones específicas, y eso lo vamos a ver más adelante, en donde hay un oído escucha. O sea, el terapeuta lo que tiene que hacer es inclinarse un poco hacia el paciente. Tú tomas una posición y te inclinas unos centímetros al paciente y entonces el paciente lo que siente es que lo estás escuchando, que le estás poniendo atención, ¿no? Pero se hace inclinándose, no sé si me veo, pero bueno, vamos imaginando, ¿sí me estoy viendo? ¿Sí? O sea, esta es la posición y entonces la posición de oído escucha es inclinarse un poco hacia adelante, poner los brazos en esta posición o las manos en esta posición o ponerlas encima de las rodillas. Y entonces, como tú estás haciendo como una caravana de atención, entonces el estar hacia adelante unos centímetros, el paciente se siente escuchado, se siente visto. ¿Cuántos pacientes no van precisamente por una terrible soledad, por no ser admitidos? Entonces, imagínate que vayan a la terapia y tú ni siquiera los mires o ni siquiera les hagas caso o estés apuntando durante todo el tiempo. Entonces, van a ir a pagarte un servicio por tampoco ser escuchados. O sea, no son escuchados en el afuera, pero tampoco están siendo escuchados en el adentro. Entonces, ahora hay la maravilla de los teléfonos celulares. La realidad es que yo sí hago anotaciones, pero ya no hago anotaciones con lápiz y papel, sino, les digo, permítanme buscar tu expediente. Tengo esta función de Google en donde voy nada más poniéndole lo más importante y entonces pasa directamente a mi computadora, pero ya lo que ocupo es el celular y le doy clic y entonces se va convirtiendo en palabras lo que está escuchando, ¿no? Y voy almacenando mis sesiones. Entonces, de esa manera ya no interrumpo o intento no hacerlo a través del lápiz y papel,
pero sí es muy importante que tú escuches al paciente, porque el paciente se tiene que sentir apapachado, ¿no? A eso van, al fin y al cabo, a ser escuchados. Y estos términos como échale ganas, es como decir, no te estás esforzando demasiado. ¿Y cómo le dices a alguien que tiene una patología que se tiene que esforzar cuando está impedido emocionalmente para hacerlo? O sea, si van a terapia es porque no pueden solo solucionar su problema. Entonces, no es cuestión de echarle ganas, es cuestión de estar imposibilitados emocionalmente para poder efectuar o ejecutar una situación. ¿Y cómo se le hace, por ejemplo, en adolescentes como para que bajen la guardia? Porque la mayoría van como que pues llevados por su mamá o algo así, ¿no? Entonces hay veces que yo creo que hay que empezar por bajarles la guardia o ayudar a que bajen la guardia, no sé. Ahí es parte de la empatía que tenga el terapeuta. Yo trabajo con adultos, obviamente, pero trabajo con muchos niños y el niño, bueno, pues se aburre, o sea, en algunos casos cuando van obligados se aburre, pero ahí es el don del terapeuta, hablarles bonito, decirles que es su espacio, y todos los niños, cuando son escuchados, cuando son vistos a los ojos, cuando les preguntas cómo se sienten, cuando no les dice, pues tu mamá tiene razón, no debes de hacer esto, sino le haces preguntas como, bueno, ¿y tú qué crees que debieras hacer para que papás no se enojen, ¿no? O sea, te sientes que no te están escuchando, pero cuando tú haces preguntas relacionadas de cómo se siente, cómo vas a manejar la emoción y cómo vas a manejar el sentimiento, el niño se abre y termina teniéndote una confianza importante, y cuando tienen algún problema, lo que piden es que yo quiero ir con Selene, por ejemplo, ¿no? Mami, llévame con Selene porque necesito que alguien me escuche, necesito hablar con ella. Entonces ya son incluso hasta una necesidad de los niños de que cuando se sienten mal no le pueden decir a mamá y papá porque los papás inmediatamente se enojan, se molestan y lo que les dicen es, estás mal, ¿qué te dije que tenías que hacer? O sea, en este afán de educar, terminamos regañándolos y el terapeuta de ninguna manera puede regañar al niño. O sea, el terapeuta está para escuchar, para ayudar, para colaborar, pero jamás para poder decirle qué sí tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Entonces, para modificar conductas se trabaja cognitivo-conductual, ¿no? Aquellas conductas disruptivas. O también le tienes que explicar al niño para qué quieres modificar esa conducta, ¿no? Y utilizan tablas de puntos, pero en el caso de la gestal, no. O sea, en el caso de la gestal, le explicas al niño cuál es su emoción y cuál es su sentimiento para que él modifique la conducta y de esta manera puedas utilizar la empatía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, claro. ¿quieres contestar, Irene? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que yo creo que sobre todo en los adolescentes, digo, también hay niños, pero hay una etapa en que aunque van a terapia, incluso yo creo que adultos, ¿no? Van como, no saben a qué van o no saben qué esperar, entonces, pero sobre todo en adolescentes creo que pocos van realmente por iniciativa o porque lo hayan solicitado ellos. Claro. Y ojo, ojo, trabajar con adolescentes es un reto, es un reto. Yo tengo adolescentes, pero les voy a decir que yo acepto adolescentes solamente cuando son así como recomendados y me dicen, ay, por favor, atiéndelos. Pero no crean que mi hit es trabajar con un niño de 12 a 14 años, ¿eh?
creo que es la etapa más complicada y seguramente por ahí debo de tener algún bloqueo en esa etapa que a lo mejor no he alcanzado a entender o a comprender porque no es mi hit, o sea, sí trabajo con ellos, pero yo prefiero trabajar con niños o con muchachos más grandes y con adultos. Pero esta etapa como entre los 12 y los 15 años en donde es rebeldía pura, no crean que es así como lo más hermoso para mí y tenemos que aprender a decir cuando algo no nos gusta, porque no podemos ser todólogos. O sea, no podemos decir yo voy a atender todo y voy a ser funcional con todos, porque la realidad es que no, o sea, sí tenemos que aprender que hay pacientes con los que no podemos trabajar por nuestra historia de vida, tal vez. Y entonces, cuando es en esta edad, están como en contra de las reglas de los padres, ¿no? O sea, vienen precisamente porque están en contra de una regla. Y para la edad que tengo, porque además tengo 45 años, entonces estos pacientitos pues me ven como la extensión de la mamá. Entonces me empiezan a ver como mamá y todo lo que yo trabaje en terapia, pues entonces va a ser como si estuvieran escuchando a los propios papás y entonces se les es más complicado. Entonces, con adolescentes, lo propicio en esta edad, entre los 12 y los 15 años, es que sean psicólogos muy jóvenes como para poder entrar en sintonía. Y hay algo en terapia que se llama sintonía, que es esta parte de la empatía, y entonces empiezan a hablar incluso hasta de la música que les gusta, de la forma de vestir, de cuestiones culturales como los emos, como eh, diferente, algo que realmente les atraiga, y entonces ahí es donde hacen la empatía y se puede dar el cambio, porque entonces en esta parte trabajan a través de la igualdad. En esta edad, en este periodo, trabajan a través de la igualdad. Y cuando una terapeuta pudiera tener la edad de la madre, no crean que es tan funcional, ¿eh? Por muy buena que seas, porque hay una proyección. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Jessy, ¿quieres decir algo? Tienes la mano levantada. Sí, Sí. fíjate que yo tengo un hijo adolescente. Ajá. Que lo que dice Irene es muy cierto, ¿no? Nosotros, pues bueno, queremos ayudarlos con que vayan a terapia, más sin embargo, yo creo que sí, trabajar con adolescentes es muy difícil porque al final de cuentas, bueno, el adolescente siempre piensa que él está bien, ¿no? Exacto. A lo mejor sí está muy bien, pero no acaba de trabajar, no puede acabar de terminar ciclos, porque en mi caso, pues mi hijo decía, pues es que tú te aferras a que yo vaya a algo cuando yo ya me siento bien porque a lo mejor tomé 3, 4 terapias y piensa que el adolescente ya está curado, ¿no? Ya. Entonces, no funciona. O sea, al final de cuentas, bueno, pues, y ya con haber ido a lo mejor 3 o 4 terapias, pues él ya hasta lo nombra, ¿no? Pues yo ya estoy súper curado, yo ya me siento súper bien porque al final de cuentas, pues ya fui a terapia, sin saber que pues ni siquiera había empezado realmente lo que es una terapia, ¿no? Claro. Entonces yo creo que cuando... Uh-huh. Sí, claro, ¿no? Y como dice Elena, o sea, nosotros papás pues es como que difícil porque lejos de ayudarlo pues ya se vuelve como que la pelea de que tienes que ir a tu terapia o ya le impones ir a una terapia, ¿no? O ya le impones cuando al final de cuentas le haces ver que te sentiste bien por 3 o terapias y en algún momento vas a regresar por ti mismo, ya no por mí mismo, ¿no? Porque ya pasas a otra etapa de darte cuenta que es eso, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la manera de que alguien pueda hacer, como tú dices, que pueda trabajar con adolescentes, pues tiene que ser con mucho tacto, ¿no? Porque si como papás no podemos imponer, mandar, decir que puedan ir a un lugar donde ellos se sienten totalmente bien, aliviados, curados, o sacaron todo, cuando pues ni siquiera, yo creo que en 3 terapias puedes sacarlo de 20 años, mucho menos en toda tu vida, ¿no?
Y yo creo que es como que yo pienso como que es otro tema de psicología el atender a adolescentes, ¿no? No, y por eso hay psicología. Para poder trabajar en ello. ¿No? Claro, como psicología infantil. Uh-huh. Sí, es una especialidad y obviamente vamos a ver la materia, ¿no? Que se llama psicología del adolescente. Sí, claro. Porque son técnicas completamente diferentes, es una empatía completamente diferente y bueno, de acuerdo a mi historia de vida, creo que también hay una edad específica o hay un periodo de edad en donde puedes trabajar con el adolescente, ¿no? O sea, es diferente trabajar un duelo con adolescente a trabajar terapia con adolescente. Y si el terapeuta tiene hijos adolescentes que están pasando por alguna situación en donde no has podido resolver como madre, pues es todavía mucho más complicado dar terapia, porque por mucho que vayas a terapia y por mucho que no hagas transferencia y contratransferencia, la realidad es que de alguna manera algo como terapeuta te mueve y si tienes que aprender que hay situaciones que no deberás trabajar con el paciente de acuerdo a lo que estés. Déjenme cerrar la puerta, un segundito. Soy muy fuerte. Entonces, por ejemplo, imagínate que estés destrozado ante un divorcio, ¿no? Que estés pasando el huracán de un divorcio. Y entonces te llega una persona, te llegan pacientes que se están divorciando, forzosamente, aunque estés yendo a terapia, aunque seas sumamente profesional, vas a terminar poniéndote en el lugar del otro y a lo mejor vas a hacer una proyección que no te corresponde como terapeuta. Entonces, de acuerdo a tu historia de vida, por muy preparado que estés, por mucho que vayas a terapia, sigues siendo humano. Y como sigues siendo humano, pues sigues depositando en el otro cuando tú estás teniendo en ese momento una historia de vida que no has podido acabar de resolver. Entonces tenemos que tener la inteligencia emocional para decir, en este momento no estoy apta para atenderte y a lo mejor no decir situaciones de tu vida, pero sí decir, estoy pasando por un proceso a lo mejor muy parecido al tuyo y tal vez no sea yo la persona profesional que tú requieres y necesitas. Claro, identificarte con el paciente. Y no pasa absolutamente nada. Yo creo que es mucho más profesional decir, en este momento no puedo, pero posteriormente, tal vez si te canalizo con otro especialista, que sí te pueda ayudar, ¿no? Claro. O sea, te llega una mujer golpeada y resulta que por azares del destino te pusieron una maraquiza, pues, ¿qué es lo que le vas a decir al paciente? O sea, tampoco... Claro, o sea, te vas a poner a llorar y le vas a terminar contando que también a ti te pegaron, por ejemplo, ¿no? Claro, porque vas a sacar tu emoción, ¿no? Así es. Entonces, sí hay cosas que van a poder trabajar con los pacientes y hay cosas que no vas a poder hacer. Y que tienes que ser sincero y decir esto sí lo voy a trabajar y esto no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos, o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, estamos viendo Yo ya... quisiera una intervención. Sí. Mándeme. Voy a aprender. Ya. Ahora que menciona esto, me hizo consciente, como dice, tocar como el respeto, por decir, ¿sabes qué? Esos temas ahorita no me siento cabalmente pues, plena para poder atenderlo, ¿no? Llevarlo. Yo creo que hay un juicio social de que por estudiar psicología o por ser psicólogos tú tienes que tener toda la experticia para levantarte rapidín de un
como de un escenario, un divorcio, una pérdida de un hijo, no sé, todas esas situaciones humanas que nos pasan. Y el juicio social y la demanda social es de que tú, por tener esta categoría, debes estar más presto. Oye, ¿cómo? ¿Cómo es que no puede? Claro. O sea, ¿por qué le pasó eso? Incluso como que hasta la sociedad se asombra de, ay, divorciada, pues ¿cómo? Que no tienen todas las herramientas. Claro. Ajá, nos juzgan, o sea, yo en conversaciones en que al psicólogo se le juzga hasta por ser humano. O sea, por sencillamente ser vulnerable ante condiciones normales, naturales, por ser humanos. Entonces, la especie, como que la sociedad aquí en mi entorno, y a donde los he escuchado conversaciones bien severas acerca de, es que ni siquiera debería enojarse, y el temple, pues, y todo esto que estudió, ¿para qué le sirve? Exacto. O sea, hay como allá afuera un estigma y una apreciación acerca de los psicólogos, de quienes se dedican a estas áreas, de que, bueno, no, casi son irrompibles. Exacto. Y pues me encanta que hoy haya esa facilidad con la que usted lo pone, de que no, o sea, Sí, bueno, finalmente esa es mi intervención. Nada, que el ser psicólogo puedes resolver todos los problemas, no debes de sentir, ¿no? O sea, todo el mundo dice, pero estás estudiando para psicólogo, pero y luego yo también siento, a mí también me duele, yo también me enojo, yo también río, y piensan que el psicólogo pues todo lo puede resolver, pero yo creo que puedes resolver la vida de los demás, pero a veces difícilmente la tuya, ¿no? E incluso pues pidiendo apoyo terapéutico como psicólogo porque no te alcanzas a ver. Y somos humanos, o sea, ser psicólogo no es ser Dios. Seguimos siendo humanos con problemas todos los días, con una vida cotidiana. Por eso es que el psicólogo está obligado, y ustedes a partir de del cuarto cuatrimestre están obligados a empezar a ir a terapia. O sea, es una obligación dentro de la terapia, y no pueden ir avanzando en cuatrimestre si no mandan su comprobante de que están asistiendo a terapia. Porque van a empezar a tener herramientas ya para poder dar terapia. ¿Y cómo van a dar terapia si ustedes no están en un proceso terapéutico? Todo lo que hagan va a ser una proyección. Porque lo que dice Fer es muy cierto, o sea, la sociedad piensa que por tu ser psicólogo no te pasa nada, no sientes, no te duele, nada pasa, porque no, ¿cómo te vas a divorciar exactamente si no supiste manejar tu propia vida, no? Y Fernanda tiene toda la razón del mundo, o sea, claro. Esta parte que dice, bueno, pues, creen que no te vas a equivocar, creen que toda la vida vas a hacerlo bien. A mí me sucedió cuando me dio la parálisis facial, cuando fui a la acupuntura para que me dieran la terapia. Me pregunta el médico, me dice, ¿y usted a qué se dedica? Y le digo, soy psicóloga, y me contesta, ay, ¿cómo? ¿Y tiene parálisis? Y yo dije, ¿qué tiene que ver? O sea, no, soy humana, no tiene nada que ver. Cuando me divorcié, alguien me dijo por ahí, ¿cómo? ¿Y no fuiste a terapia de pareja? Y yo dije, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Con que yo tome una decisión de un divorcio. Claro, y el psicólogo no manda en los sentimientos, ¿no? Te puede orientar, pero no manda en tu sentir. Esa es la belleza de la gestal, o sea, la belleza de la gestal es precisamente que como se basa en el humanismo, el terapeuta sigue siendo humano y no sigue siendo como el psicoanalista, que es como un dios, como el todopoderoso, el que lo sabe todo. O sea, la gestal es parte del humanismo, y lo que te dice es, siente, aprende, trata de ser empático con el que está enfrente. No vienes a resolver absolutamente nada, porque no eres un dios, o sea, eres un humano igual que el otro, y lo único que estás haciendo es un acompañamiento del que está enfrente. Por eso es que la semblanza de la terapia gestal dice, no soy yo, no eres tú, o sea,
simplemente vamos en un camino juntos, tú a tu lado y yo a mi lado, ¿no? Yo creo que también se piensa que existe como la autoterapia, ¿no? Como que uno solito debe de terapearse y de ejercer la terapia personal. Y pues no, siempre se requiere de alguien más también. Siempre, siempre. O sea, hay cosas de las que tú jamás te vas a dar cuenta por sí solo. Nunca. Nunca te vas a dar cuenta porque tú crees que estás correcto, que a lo mejor toda tu vida te has conducido de esa manera. Entonces estás negado a escuchar que estás haciendo algo que a lo mejor pudiera ser modificado para tu beneficio personal. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿se alcanza a ver la pantalla o no? No sé. No, doctora. ¿No? Ok. Para ver un poco de historia. Pero a ver, ¿hasta dónde vamos? ¿Quién me pudiera decir de qué se trata la terapia gestal? Porque no es que estemos chismeando, sino que realmente estamos viendo parte de la clase. Ahora sí me pueden decir, ¿qué es la terapia gestal? Yo creo que parte de hacernos conscientes, ¿no? De los procesos que tenemos y pues verlos de manera, pues sin juicio, ¿no? Nosotros mismos, porque somos a veces los primeros que nos juzgamos. Entonces, tratar de ser consciente eso que estamos viviendo y las emociones y los, no sé, lo que vivimos. Claro, muy bien. Y utilizarlo como herramientas. Uh-huh. ¿Y cómo tendría que ser entonces el terapeuta gestal? Hace ratito les dije, como un padre, como... Empático, muy bien. Muy bien. Así tendría que ser, o sea, tendría que ponerse en el lugar del otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se ve la pantalla, chicos? Ya. Oh. Bueno, uno de los precursores, perdón, es que tengo mucha tos, fue Kuller. Dice que Kuller realizó estudios con monos sobre percepción y aprendizaje, que además de aportar valiosa información sobre los límites de la inteligencia animal, sirvieron para comprender la percepción y la emoción. Tal se basa en poder saber cuál es primero la emoción, posteriormente el sentimiento, y entonces dice que cuando la emoción y el sentimiento están distorsionados, por ende la percepción se va a distorsionar. Ves las cosas de diferente manera, ¿no? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que hemos tenido desde el momento del nacimiento. O sea, cuando nosotros nacemos, la educación y la historia de vida está tatuada en el cerebro como, como los hábitos, las costumbres, las emociones, incluso hasta la manera de ser. Si nuestro padre no expresó amor o nuestros padres no se expresaron amor entre ellos y tampoco nos expresaron con abrazos y besos, ¿cuál creen que va a ser el resultado de vida que nosotros tengamos? ¿Cómo creen que vamos a hacer? Seguramente vamos a ser fríos y poco cariñosos porque nadie nos enseñó cómo expresar el amor y el cariño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso es a lo que se refiere Kuller. Dice que nosotros somos el resultado de nuestras emociones, de nuestras sensaciones y por lo tanto lo convertimos en percepción. ¿Estamos de acuerdo? Luego nos vamos con Wertheimer, en donde, bueno, creo que es uno de los más grandes precursores de la psicología gestal. Y bueno, él la funda en el año de 1912. Ya dijimos que es un alemán, el cual investigó la percepción visual con él nacieron los principios de la Gestalt
aplicándoles en el pensamiento y en la resolución de problemas. Ajá. Y denominó forma o figura a la combinación de elementos separados en un todo. Entonces, hay un test que van a ver posteriormente, que se llama Bender. ¿Sí han escuchado hablar de él? ¿O no? ¿Los de Coyoacán han visto el test Bender o no, todavía no ven esa clase? ¿No? Bueno, el test Bender, ¿no? El test Bender son unas tarjetas que traen una figura y unas figuras, y la indicación es que en una sola hoja vas a dibujar 8 figuras. Esto habla de la percepción, y entonces, además de que nos da madurez, ¿cuál es la madurez? También nos habla de cuál es la emoción, y entonces nos habla de la ansiedad, de la persona que es intolerante a la frustración, nos puede determinar cuando están, cuando son obsesivos compulsivos. O sea, vienen varias patologías que se pueden evaluar a través de 8 libros. Entonces, la idea es que lo veamos porque es parte de la gestalt. ¿Estamos de acuerdo? Ay, no cambia la presentación. Miren, chicos, son 10:40. ¿Les parece que se toman 10 minutitos y regresamos? Son 10:40. ¿Quieren 15 minutos o quieren 10 minutos? Mientras me voy a cambiar de computadora. ¿Cuánto quieren tomarse? Pues por mí está bien cualquiera de las dos. Sí, nos volvemos a conectar 10:55, ¿les parece? Ok, sí, gracias. Okay. Sí, para que tomen algo, y me voy a cambiar de computadora para que podamos ver la presentación bien, ¿vale? Ok, Gracias, sí. gracias.